Entonces, mis hermanos, es importante dar la bienvenida a todos en el nombre de Jesucristo en esta hora a este hermoso tema. La hermosa dispensación, la gracia. Amén. La segunda parte. Aquí en Tito, y es importante pararnos en el verso 11, porque tiene un contenido maravilloso. Y en Tito, la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, se ha mostrado. ¿Cuál es el propósito? Que todos los hombres seamos salvos. Y ese todos los hombres incluye a todos los seres humanos, no importando su sexo. Amén. No importando si es hombre o mujer, el plan de Dios es salvar a la humanidad. Pero también hay una enseñanza, y es que esa enseñanza es que renunciemos a la impiedad y a los deseos del mundo, con un propósito: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y tengamos una esperanza, ¿cuál? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También dice el por qué es nuestro Salvador, y dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Hermosa dispensación, la gracia, parte 2. Amén, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, existe una relación entre el cordero del sacrificio por el pecado. Este debía ser sin mancha y ofrecido por los pecados del pueblo. Amén. Ahí terminamos nuestra primera parte de la gracia. Y también terminamos diciendo que el cordero animal, ¿sí?, sacrificado no podía quitar los pecados, sino que los cubría, mientras que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Demos gloria a Dios. Entonces, decíamos también que han pasado ya 5 dispensaciones. ¿Cuál es la número 1? La inocencia. La número 2, la conciencia. La número 3, el gobierno humano. La número 4, la promesa. La número 5, la ley. ¿Y que estamos en cuál? En la gracia, que es la 6ª dispensación legal, también conocida como la dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien da gloria a Dios? Entonces, qué bonito, amado hermano y hermana, que nosotros vayamos entendiendo que la gracia tiene unas manifestaciones, pero que también se vinieron dando en la ley, ¿sí? En la 5ª dispensación que pasó, también se dieron algunas manifestaciones de la gracia. Podemos hacer un conteo breve y encontramos unas 6 demostraciones de que Dios había enviado de su gracia en la dispensación de la ley, ¿sí? Se demuestra de que la gracia ha estado presente siempre, también durante la ley. Y es importante que podamos enumerarlos en esta hora. Amén. Entonces, la primera manifestación es en la elección de Israel. La segunda, la restauración de su pueblo del pecado. La tercera, el anuncio del nuevo pacto del periodo de la ley. La cuarta, en la capacitación de su pueblo. La 5ª, a revelarse a sí mismo. Y la 6ª, en el gran pacto con David. Demos gloria al nombre del Señor. Vamos a iniciar entonces por la número 1, mirando las manifestaciones de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Porque la gracia de Dios se ha venido metiendo en las dispensaciones. Demos gloria al Señor, porque es por gracia que somos salvos. Amén.
Y entonces en la quinta dispensación, la primera manifestación está en la elección de Israel. Este fue un pacto de favor inmerecido que trajo consigo ciertas promesas, colocando a disposición de cada israelita una cantidad de bendiciones. Amén. Y cuando hablo de israelitas, me estoy refiriendo al pueblo nacido en Israel. Amén. Me refiero al pueblo que nació en Asia, en el lejano oriente. Amén. No a dichas denominaciones o personas que se denominan a sí mismos, no, sino a esa nación que fue constituida por Dios. Amén. Y es importante que entendamos, amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña en Levítico, el capítulo 26. Tercer libro de la Biblia, capítulo 26, verso 4 al verso 8. La Escritura dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Aquí hay unas bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque la elección de Israel fue un acto de gracia. Entre tantas naciones, Dios escoge a una sola nación. Amén. Escoge al pueblo de Israel, a ellos les da de su gracia a través de sus benditas bendiciones. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 7. Le invito para que abra su Biblia en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 14 y verso 16. Enseña la palabra del Señor. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las podrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, hay bendiciones de Dios para una nación. Eso es conocido como favor inmerecido. A eso se conoce entonces como la gracia. Amén. El segundo punto es la restauración de su pueblo pecador. Vea, la ley no había alcanzado al pueblo todavía y ya había sido rota. Amén. Ya la nación la había infringido. Amén. Había demostrado ser indigna en todas las formas. Cuando uno lee el libro de Jeremías, uno encuentra que Dios siempre les dio auxilio cuando lo necesitaron. Abra el libro de Jeremías capítulo 31, por favor. Libro de Jeremías, después del libro de los Salmos, precisando el capítulo 31, el versículo 20 del libro de Jeremías. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. ¿Dice quién? Jehová. Amén, iglesia. Entonces fíjese que siempre la gracia de Dios ha estado metida en las dispensaciones. Y aquí podemos ver cómo Dios habla de su misericordia a su pueblo. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya.
En el tercer punto, el anuncio del nuevo pacto durante el periodo de la ley. Vea, fue también un despliegue de gracia. La promesa de una nueva era fue dada durante el tiempo cuando la ley estaba partida, cuando la ley estaba rota y hollada bajo los pies de la gente del pueblo de Israel. Uno lee en Jeremías capítulo 31, el verso 32, y uno encuentra un dato importante. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay un anuncio en la ley de que habrá un nuevo pacto, de que habrá una nueva esperanza, de que habrá algo extraordinario, y esa es la gracia de Dios, el nuevo pacto. Alabanzas al nombre del Señor. Está en el número 4 y es la capacitación de su pueblo. Vea, hermano, Dios siempre ha capacitado a su pueblo. No podemos decir que en la ley no hubo capacitación. No, sí lo hubo. Amén. Y hay un agudo contraste entre la capacitación bajo la ley y la obra del Espíritu Santo hoy. Cuando uno lee la Biblia, ahí en San Juan capítulo 14, precisando el verso 17, uno encuentra algo maravilloso que consiste en lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es importante entender, amados hermanos, que esta dispensación es conocida como la dispensación del Espíritu Santo. Estamos disfrutando esta hermosa dispensación, que es una dispensación bendita, llena de amor y llena del poder de Dios. Hermosa dispensación, la gracia. Amén, amados hermanos. Entonces, no podríamos decir que no hubo capacitación sobre la ley. El Espíritu Santo moró sobre muchas personas. Amén. El Espíritu Santo vino sobre Daniel. ¿Se acuerdan? Y Daniel descifró el sueño. El Espíritu Santo vino sobre. Amén. Vino sobre todos en una forma especial. En el libro de Éxodo, Dios preparó personas. Éxodo capítulo 20, verso 3. En Jueces también Dios preparó personas. El Espíritu Santo vino sobre Otoniel. Pero no había garantía de que moraría en el pueblo de Dios. Es decir, no se había manifestado universalmente, gloria a Dios, ni estaba permanente con su pueblo. Y es importante entender lo que la Biblia nos enseña en la primera carta de Pedro. Abra su Biblia, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. El verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, aleluya, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Fíjense, hermano, que en la dispensación de la ley Dios tenía un propósito. En esa dispensación había un propósito, gloria al Señor. Y es necesario que nosotros entendamos el propósito. Y es que el propósito consiste
en que Dios allá en la ley estaba mostrando lo que iba a acontecer en la gracia. Amén. Y algunos se quedaron indagándolo, analizándolo, lo miraron de lejos. ¿Y qué dijeron? Hermosa dispensación van a disfrutar nuestros hermanos del futuro. Aleluya. Dice aquí que indagaron con diligencia, investigaron, analizaron y se dieron cuenta que esa bendita gracia no era para ellos, sino que era para nosotros. Hay una alabanza al Señor. Oiga, los que hemos alcanzado este siglo, hoy podemos disfrutar de la gracia de Dios. Amén. Ellos analizaron y dijeron: qué cosa tan bonita. Vamos a analizar a ver para quién es. Si es para nosotros o es para otros. Y encontraron que no era para ellos, sino que la gracia que los estaba siguiendo era para nosotros. Hermosa dispensación, la gracia. Amén, amados hermanos. Es importante, hermano, porque la revelación plena de la gracia, vea, se revela a sí mismo en la experiencia de su pueblo como Jehová. El Dios Todopoderoso se muestra al pueblo como Jehová. El nombre se asocia con muchos actos específicos de la gracia de Dios hacia su pueblo. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 143. Libro de los Salmos, el capítulo 143. Y ahí va a encontrar lo que Dios hace pensando en su pueblo. Libro de los Salmos, el capítulo 143. Dice la Escritura en el nombre del Señor en el verso 11: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Amén. Ahora su Biblia en Jeremías, capítulo 14, verso 21. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre de Jesucristo, por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Amén, iglesia del Señor. Entonces Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel, pero recuerde que ese pacto de la ley tenía que ser reemplazado por el nuevo pacto. Un pacto que se iba a escribir ¿dónde? En los corazones y en la mente de aquellos que lo recibieran. Amén, iglesia. Pero Dios siempre había pensado en revelar su nombre. Ese nombre se revela para esta iglesia, porque los profetas que profetizaron en aquel tiempo indagaron con diligencia a qué pueblos y a qué personas estaba dada esta gracia, y se dieron cuenta que no era para ellos, sino que era para nosotros. Demos gloria al Señor. Y en el punto número 6 de las revelaciones de la gracia en la ley, encontramos el gran pacto con David. Fue una prueba de gracia de parte de Dios, la verdad amorosa de parte de Dios. Amén. Y escucha lo siguiente: ahí encontramos el pacto con Abraham, conocido como el pacto abrahámico. Lea Miqueas, por favor. Miqueas, el capítulo 7, el versículo 20. Dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Allí encontramos el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. También encontramos el cumplimiento del pacto de Dios con Moisés. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34, versículos 6 y 7. La palabra nos enseña: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén, iglesia. Está pensando en la tercera y cuarta ¿qué? Generación, pensando en aquellos que recibirían la gracia bendita. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Entonces encontramos también el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, 3. Hay un anuncio de parte de Dios para el pueblo, y uno cuando lee este texto de Jeremías, uno dice, wow, hermoso pacto se estaba prometiendo. Capítulo 31 de Jeremías, el versículo 3, dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Allí aparece la gracia de Dios. Amén. Con amor eterno ¿qué? Oiga, te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Alabanzas al nombre del Señor. Y aparece el pacto davídico en Isaías 53. Bueno, ¿y ese pacto davídico en qué consiste? Que Jehová se manifestaría al mundo. Alabanzas al Señor. Abra su Biblia en el libro de Isaías, por favor. Capítulo 53. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el libro de Isaías aparece el cumplimiento de la palabra de Dios, una profecía extraordinaria. Amén. Porque Dios le había prometido a David que en su trono siempre habría un rey para reinar. Amén. Cristo ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Este tiene un trono perpetuo. Alabanzas al Señor. Amén. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Y cuando el Señor le promete a David que en su trono siempre había alguien que gobernase, hablaba de que siempre iba a haber alguien que iba a dominar, que iba a tener señorío, que iba a tener el poder. Amén, iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dice que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, que es el Alfa y la Omega, que es el principio y el fin, que es el que es y que era y que es el que ha de venir. Demos gloria al nombre del Señor. Así que es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que en la gracia hay unas relaciones y unas diferencias. Amén. Que hay manifestaciones de la gracia de Dios en la ley. Amén. También encontramos algunos contrastes. Aleluya. La demostración de la gracia de parte de Dios no quita el contraste entre la ley y la gracia introducida por Cristo. La Biblia revela el agudo contraste y al mismo tiempo declara las manifestaciones de gracia durante el periodo de la ley. Y se hallan pues dos hilos entre las expresiones del salmista y profetas del Antiguo Testamento, y de regocijo de la ley y de temblor que conduce a la desesperación del Nuevo Testamento. En los versículos del libro de los Salmos 32:11, 33:1, 68:4 encontramos la exaltación de quienes ven las bendiciones de la ley y las cuales dan vida para tales santos del Antiguo Testamento. La ley no solo revelaba la culpabilidad del infractor de la ley, que conduce a la desesperación, sino que había llegado a ser para ellos también la alegría del corazón. O sea, esto es lo que ahora me rige, esto es lo que me da alegría. Amén. El hijo vivo. Pero resulta que la ley era una sombra de lo que había de venir. Amén. Bueno, y entonces, ¿de quién estaba hablando la ley? De un ser que es sobrenatural, de un ser que tiene nombre, que es sobre todo nombre. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Hebreos,
capítulo 10, y leamos con prudencia en esta hora para nosotros ir culminando nuestra enseñanza. Amén. Aleluya. Dice la Biblia: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer pueblos que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de ¿qué? De sus pies. Entonces, mis hermanos, la ley era una sombra de lo que había de venir. La ley era una niñera. Bueno, ¿cuál es el trabajo de una niñera? Cuidar al niño. Eso era la ley. La ley estaba cuidando hasta el tiempo en que Cristo se manifestara. El Señor Jesucristo se manifestó, vino, cumplió la ley, pero la Biblia dice que Él derrama su sangre para quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la becerra rociada no podían quitar, sino que nada más cubría. Pero Cristo, con el sacrificio en el monte Calvario, dice la Biblia en Isaías: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y quitó nuestros dolores. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabanzas al Señor. Así que, mis amados hermanos, es importante que tengamos claro que en la gracia Jesucristo perdona nuestros pecados. Amén. Que ahora no tenemos que vivir haciendo todos los días los mismos sacrificios que hacían nuestros hermanos de la ley. No, Señor. Ellos, si pecaban, entonces, si no era un pecado de muerte, ellos tenían que llevar y agarrar un cordero el que tenía plata. Un carnero o un cordero. Tenían que llevar un cordero porque tenía plata. El que no podía llevar un cordero, entonces se compraba 2 tórtolas. Y el que no tenía para 2 tórtolas, entonces se compraba un palomino. Pero tenía que ser sacrificado, para la sangre en un recipiente. Y esa sangre luego era derramada por los pecados que él había cometido. Pero todos los años se hacía el mismo sacrificio. Amén. Todos los años pasaba lo mismo. Y la Biblia dice: en esos sacrificios se hace memoria de los pecados. Entonces Cristo fue y ofrece el sacrificio por cada uno de nosotros. Cristo se presenta como el Cordero Pascual, que es el Cordero que quitaba el pecado. Bendito el Señor. Cristo se presenta como la esperanza de salvación para la humanidad. Por eso es que la Biblia nos enseña en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es importante que entendamos, amados hermanos, que el sacrificio de Jesucristo se hizo una sola vez para siempre. Aleluya. Que ya no hay más sacrificio por los pecados. Culmino con lo que la Biblia nos enseña en Hebreos
capítulo 9, versículos 27 y 28. De la manera que está establecida para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En esta gracia de Dios tenemos que entender, amados hermanos, que esta es la dispensación de la bendición de Dios y que hay que vivir en la gracia en santidad. Amén. Porque escrito está: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es muy importante que usted, yo y cualquier persona, cualquier ser humano que quiera entrar al reino de los cielos, permanezca en la gracia, viviendo en santidad, honrando a Dios, valorando el sacrificio de Cristo en el Calvario. Porque de nada sirve, hermano amado y hermana amada, que nosotros entremos a Cristo y luego querramos salir de Cristo, porque o se convierte en un desorden, y no sea que en el desorden de entrar y salir venga Jesucristo. Y si Jesucristo viene y lo encuentra en desorden, lastimosamente su alma se pierde. Amén. Bueno, pastores, hoy que estamos en la dispensación de la gracia y aquí Dios pasa por alto los pecados cometidos. Es verdad, eso es real, pero Él ha demandado que permanezcamos en santidad, valorando el sacrificio que se hizo en el Calvario. Demos gloria al Señor. Y oiga lo que dice aquí Hebreo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Y por último dice el texto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Y hay una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Amén. Entonces no podemos pisotear la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en el Calvario para la remisión de nuestros pecados. Amén, iglesia. Les quiero invitar para que nos mantengamos viviendo en santidad, en esta gracia. Amén. No pensando, bueno, aquí estoy amenazado, o vivo en la ley para que no me maten a piedra. ¿Sí? Esa es la amenaza de la ley. Tengo que hacer lo bueno o no, porque no me matan a piedra, o no me acaban. ¿Sí me entiendes? No. Es para que vivamos llenos los corazones con la fe de Cristo. Amén. Dialogaba en estos días con alguien y decía: no, pastor, pero es que el Cordero Pascual se ofrece y da la oportunidad que cada año uno se arrepienta de los pecados, va y ofrece el sacrificio y uno recibe el perdón de los pecados. Y ya, pastor. ¿Ah? Bueno, así ¿quién no puede vivir, pues? Así cualquiera es evangélico. Yo les decía: yo prefiero vivir los 365 días del año en santidad, esperando a Cristo en santidad, porque escrito está: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que está pensando que con ofrecer un cordero y hacer un sacrificio
siguen haciendo lo mismo que pasaba en el antiguo pacto, va a recibir la salvación. Estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Y en esta gracia hay que valorar el sacrificio de Cristo para no caernos de la gracia. Amén. Hay que mantenerse en santidad, hay que vivir en paz, hay que vivir en amor, amando al Señor Jesucristo, porque estamos en una hermosa dispensación. ¿Cuál? La gracia. Les invito a estar en pie en esta hora, amados hermanos. Aleluya. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu gracia. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre para pedirte, amado Redentor, que no nos dejes caer de tu gracia. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en tu paz, en tu amor, en tu bendición, valorando el sacrificio en el Calvario. Señor, apreciando la obra redentora. Dios mío, de una manera especial te ruego en esta hora que bendigas a cada hermano y a cada hermana, que tu palabra siga hallando cabida en nuestros corazones y que podamos valorar tu obra en el Calvario. Oh, gracias, Jesucristo bendito. Bendice, Señor, a tu iglesia en este lugar y bendice a los hermanos que se conectan también a través de las redes sociales. En el nombre admirable de Jesús te damos gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.